pasajes. Uno está en Juan 4, versículo 23 al 24. Si quieres venir conmigo y leerlo. Juan 4, versículos 23 y 24. Son pasajes conocidos. Dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vente a 2 Corintios 3, versículo 17 y versículo 18. Dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿qué dice ahí? De gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu Santo. Esta semana me enviaban una encuesta, me hacían llegar una encuesta. Y el título de esa encuesta era El mover de Dios en España. Da mucho para pensar ese título y da mucho para hacer nuestras propias ideas de cuál es el mover de Dios en España. Y lo que ahí me preguntaban o lo que ahí se cuestionaba me hizo pensar y reflexionar en lo que hoy vamos a estar viendo, en lo que hoy vamos a estar desarrollando a lo largo de esta mañana. Vivimos unos tiempos donde especialmente la iglesia, ¿y quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Tú y yo. Y hoy quiero dirigirme a ti y a mí. Quiero dirigirme a cada uno de los que estamos formando parte de la iglesia La Buena Semilla en Cádiz, y lo extenderemos a la iglesia que nos escucha o a la iglesia universal, pero cógelo para ti en esta mañana. Esta palabra que hoy tengo es para ti, amén. Que estás en este lugar, que formas parte de esta congregación. Y digo esto porque lo siento en lo más profundo de mi corazón. Esta semana, mientras preparaba el sermón, Dios golpeaba mi corazón. Y Dios hablaba fuertemente que está desde hace tiempo esperando un cambio, una transformación. Y habla directamente a esta iglesia. Un cambio al corazón de nuestras vidas. Dios desde hace tiempo está guardando un cambio en la manera en la que tú y yo nos acercamos a su presencia. En la manera en la que tú y yo le buscamos. En la manera en la que tú y yo vamos delante de Él. ¿Y sabes por qué está aguardando eso? ¿Por qué está esperando ese cambio? Porque tiene un propósito, y es manifestar su poder. Manifestar su autoridad, manifestar esa presencia de una manera sobreabundante en medio de nuestro entorno. No en este lugar, en medio de nuestras reuniones, sino en medio de nuestro entorno. Y es que quiero que abras tu mente, quiero que abras tu corazón, porque muchas veces cuando hablamos de que Dios manifiesta, cambia y transforma, muchas veces lo reducimos al domingo de 11 a 12 y media de la mañana. En este lugar Dios se mueve y Dios hace. Pero yo quiero que tengas una mente mucho más abierta. Porque cuando Dios habla de que quiere hacer algo mucho más sobreabundante, Él habla de que quiere hacer algo en tu entorno.
Que lo que Él produzca en este lugar, que lo que Él produzca en tu devocional personal en tu casa, eso transforme tu entorno. Eso transforme el lugar donde te mueves. Y es que si algo podemos entender de una forma muy sencilla, es que Dios está en todas partes, ¿sí o no? No hay lugar donde Él no esté. No hay ni un solo espacio vacío en el universo donde su presencia no esté. Él dice que es omnipresente. Está en todas partes. En vano, muchos tratan de escapar de su presencia. Muchos tratan de ocultarse del Dios que lo llena todo. Muchos tratan de huir de delante de Él. Y digo que es en vano, porque Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Amén. Dios está al tanto de todo. Entonces, si Él está en todo lugar, si su presencia lo llena todo, tú podrías contestar qué significa buscar a Dios. Se supone que tú buscas algo que no está, que no encuentras. Pero yo quiero revelarte hoy algo importante acerca de esa pregunta. ¿Por qué la Biblia nos exhorta a buscar a Dios? ¿Por qué la Biblia nos anima a acercarnos a Él si Él está en todas partes? ¿Qué diferencia hay entre una persona sin el interés de buscarlo y alguien con anhelo de conocerlo? Si Él está en todas partes. Y si bien su presencia está en cada espacio del universo, quiero decirte en esta mañana que la manifestación de su presencia no está en todo lugar. ¿Entendiste? La manifestación de Dios no está en todo lugar. Allí está su presencia. Pero yo no me quiero conformar en este tiempo y Dios nos está hablando, no te conformes simplemente a que mi presencia esté en medio vuestro. Yo quiero manifestarme en medio de vosotros. Yo quiero manifestarme en medio de vuestro entorno. Y eso es lo que marca la diferencia por completo. Eso es lo que va a hacer la diferencia en ti y en mí. Porque una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es que Dios se manifieste. Una cosa es la presencia de Dios y otra cosa que su poder se haga palpable. Otra cosa que sus milagros se hagan palpables. Otra cosa que haya quebrantamiento, que haya arrepentimiento, que haya transformación, que haya liberación, que haya sanidad. Una cosa es que Él habite en medio de nosotros y otra cosa que tú y yo podamos ver la manifestación de su mover, de su vivencia en este lugar. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Está presente Dios en tu vida? O quizás voy a ser un poquito más concreto porque seguro todos diríamos, la presencia de Dios está en mí. ¿Está la presencia de Dios en tu vida? Todo creyente, sabemos que cuando venimos a los pies de Cristo, y hoy hemos recordado la mesa del Señor, sabemos que cuando venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Y claro, ante esa pregunta, si está la presencia de Dios en tu vida, la respuesta tiene que ser sí, no te equivoques. La presencia tiene que estar en tu vida si le has aceptado como tu Señor y como tu Salvador. Y tu respuesta es sí. Su presencia está en ti. Pero es interesante como en 1 de Tesalonicenses 5:19 Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica a algo muy interesante. Y voy a leer simplemente unas palabras de ese texto, donde él dice: no apaguen al Espíritu, porque el Espíritu Santo apagado es lo opuesto a la manifestación del mismo.
Y Pablo está diciendo a la iglesia: no apaguen al Espíritu. Dejad que esa presencia que habita en vosotros se manifieste. ¿Eran creyentes? ¿Eran hermanos en la fe? La presencia de Dios habitaba, pero Pablo le dice: no apaguéis al Espíritu, no os limitéis simplemente a saber que la presencia de Dios habita en vosotros. No os limitéis a disfrutar de que Él está allí, de que su compañía os rodea, sino anhelad algo más. No limitéis su actividad. Pablo está consciente de que no recibimos al Espíritu Santo simplemente para llevarlo como un adorno. ¿Quién se ha puesto algún adorno en esta mañana? Yo veo desde aquí a todas las mujeres con pendiente, con algún collar, con algún pañuelo. Alguien se ha puesto algún adorno, ¿sí? Y algún hombre por ahí también, los veo arreglados. Muchas veces tenemos la costumbre de coger al Espíritu Santo y llevarlo como un adorno en nuestras vidas. Portarlo como un complemento más. Y por eso en Efesios 5:18 se nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Y es que cuando la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, ¿sabe lo que ocurre? Otros perciben que hay algo diferente en ti. Otros perciben a Dios a través de tu vida. Un creyente lleno del Espíritu Santo experimenta no solo los frutos del Espíritu, sino que va a experimentar el poder a través de Él. Va a experimentar toda su plenitud. Y quiero decirte que la gente percibe y nota la diferencia cuando un hijo o una hija de Dios se encuentra en el lugar. Pero un hijo o una hija de Dios que vive en la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Que a través de su voz, a través de sus actos, a través de todo lo que Él hace en esta sociedad, Dios se manifiesta. Y eso la gente lo percibe, o al menos así debería ocurrir. Yo no sé cuántos somos hoy en la sala, calculando las sillas vacías, creo que unos 80. Imagínate 80 personas en los cuales la gente puede percibir la manifestación del Espíritu Santo. Y donde la presencia de Dios se manifiesta, yo creo firmemente, y la palabra declara, de que nada permanece igual. De que nada queda de la misma manera. De que los ambientes y las cosas son transformadas. Y en esta mañana tu vida tiene que ser transformada en este lugar. Porque yo no solo quiero que hoy habite aquí la presencia de Dios, sino que se manifieste. Y quiero decirte que mientras que estás aquí, deja que el Espíritu Santo traiga sanidad a tu vida. Traiga restauración. Traiga quebrantamiento, arrepentimiento. No estás aquí para escuchar un mensaje más. Estás aquí para dejar que la presencia de Dios se manifieste. Si lees detenidamente la palabra, verás que hasta los demonios se alteraban. Cuando Pedro o algún otro discípulo, cuando Pablo, lleno de la presencia de Dios, pasaba cerca, cuando la presencia del Espíritu Santo se acercaba, dice que los espíritus saltaban. La gente debe preguntarse cuando está cerca de ti: noto algo en esta persona. Hay algo diferente. Hay algo distinto. No sé por qué, pero tengo unas ganas de contarle todos mis problemas. No sé por qué, pero tengo unas ganas de llorar en su hombro. Oye, no te conozco de nada, pero te puedo contar algo. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta en un hijo o una hija de Dios,
lo que está alrededor es transformado. Lo que está alrededor es cambiado. Porque una cosa es la presencia de Dios y otra cosa que ese Dios se manifieste. Apréndete esa frase. Una cosa es su presencia y otra que esa presencia se manifieste. Hay un autor que se llama Miguel Núñez que dice: cuando hablamos de la presencia manifiesta de Dios, nos referimos a su actividad expresada en nuestras conversaciones, arrepentimiento de hábitos pecaminosos de parte de creyentes, fortalecimiento de matrimonios, gozo en la vida de la iglesia y crecimiento a la imagen de Cristo de una forma evidente. Está hablando de cambio. Está hablando de algo que se ve. No veo la presencia de Dios. Sabemos que Dios está en todas partes, pero no veo la presencia de Dios. Pero es que quizás lo que no estás viviendo es la manifestación de su presencia. Porque cuando la manifestación de su presencia está en acción, tú vas a ver los cambios. Tú vas a ver la transformación. Tú vas a ver lo que acontece alrededor de ti. Cuando yo leo la palabra de Dios, ¿sabes lo que veo? Veo cambios en vidas. Veo cambio en ciudades. Veo cambio en generaciones. Y así debe ocurrir cuando Dios se manifiesta. Todo cambia. Nada permanece igual. Allí disfruté mucho por la mañana. Tuve la oportunidad de estar en la mañana con los jóvenes, en la primera plenaria. Y había un peso de la presencia de Dios. Tengo que preguntar a alguno que me cuente luego qué pasó al final, porque me tuve que ir justo cuando estaban ya orando. Pero yo creo que Dios allí se movió. Creo que Dios durante aquel tiempo estaba tocando corazones. Estaba sanando. Estaba restaurando. Estaba haciendo algo extraordinario en medio de esa generación. Y la palabra fue muy clara. Fue una palabra muy clara de desafío. Y cada vez que leo en la palabra acerca de los primeros cristianos, veo algo que es siempre lo mismo: motivación para buscar la presencia de Dios. Es más, a lo largo de todas las escrituras encontramos cómo en medio de la alabanza, de la adoración, su presencia se movía. Su presencia obraba. Y yo soy muy autocrítico conmigo mismo. Soy muy autocrítico con lo que se hace hoy en la iglesia. Y no voy a entrar a juzgar lo que voy a decir ahora, pero quiero que me entiendas, ¿vale? Muchas veces, y como pastor te hablo y como gente que está ahí enfrente del ministerio, nos rebanamos la cabeza para ofrecer algo atractivo, para ofrecer algo atrayente, para adaptar todas las cosas, para ser capaces de que la gente venga. Y muchas veces caemos en la visión de entretener a los que asisten a las reuniones, porque si no, al rato empiezan a abrir la boca. Si no, al rato empiezan a quedarse dormidos. Y tratas de ser imaginativo, tratas de idear nuevos métodos, nuevas cosas, para que la gente asista a las reuniones, para que la gente quiera permanecer en un culto, para que la gente, como decía mi esposa, sea puntual y esté aquí a las 11 menos 10. Tratas de preparar el mejor sonido, la mejor presentación física y me encanta eso, es necesario, amén. Ayer mismo hablaba con dos pastores que necesitamos adaptar la liturgia, necesitamos adaptar la iglesia a la generación de hoy, amén. Si queremos alcanzar a esta generación, tenemos que adaptar muchas cosas que hacemos a esta generación. No estoy en contra de eso, pero yo lo que quiero que haga que los jóvenes vengan, yo lo que quiero que haga que tú asistas aquí, que tú vengas los martes a orar, que tú vengas cada vez que nos congregamos. ¿Sabes lo que yo quiero que haga que vengas?
no todo lo que preparemos, sino el que la presencia de Dios se manifiesta en este lugar. Que tú vengas aquí porque dices, es que cuando yo voy allí, mi vida es restaurada. Es que cuando yo estoy allí, siento sanidad. El peso que llevaba se acabó. Y eso solo ocurre cuando tú y yo realmente entendemos qué estamos buscando. Cuando tú y yo entendemos si estamos apasionados por su presencia. Y creo que una de las cosas que falla hoy por hoy es la pasión. La pasión en la iglesia. Lo único que no debe cambiar nunca en la iglesia es la motivación para congregarnos. Es aquello que nos mueve. A ti te debe mover el estar aquí hoy. El encontrar la presencia de Dios. El no apagar al Espíritu, y eso significa experimentar su manifestación. Que tú vengas aquí porque sabes que aquí vas a encontrar eso que Dios quiere hacer en ti. No vengas con la actitud de un domingo más, un sermón más, 4 canciones más. El pastor de siempre. La pasión debe ser experimentar a Dios y lo que puede obrar en tu vida, lo que puede hacer en su pueblo. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Y los días son malos. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18, y todos lo conocemos. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía cuál era el secreto. Pablo entendía cuál tenía que ser la motivación de un creyente. Y él les anima a que sean llenos del Espíritu Santo, ya que lo consigan a través del único medio que existe, que es estar en su presencia, que es alabar a Dios. Porque cuando tú y yo comenzamos a alabar a Dios, cuando la iglesia comienza a levantar una alabanza delante de Él, ¿sabes? De repente comienzan a acontecer cambios. De repente comienza a suceder algo, comienza a haber gozo, comienza a haber libertad, comienza a haber sanidad. Cuando venimos aquí para levantar nuestra alabanza a Dios, no simplemente venimos a cantar 4 canciones, venimos a hacer que los cielos se abran en este lugar. Venimos a hacer que Dios se manifieste. Y muchas veces nos hemos adaptado a que simplemente vamos a cantar lo que nos pone en la pantalla. Pero sabes, yo quiero que estés más centrado en lo que Dios puede hacer en tu vida en ese momento, que en lo que en la pantalla dice que cantes. Yo quiero que estés más centrado en lo que Dios puede obrar en tu corazón. Yo quiero que estés más interesado en el milagro de sanidad que Él puede producir en tu cuerpo, en el milagro de transformación que Él puede producir en tu casa, en el milagro de arrepentimiento que Él puede traer a la vida de alguien por la cual llevas orando mucho tiempo. Ahí, céntrate en eso. Eso es la alabanza. Eso es estar en su presencia buscando su manifestación. Porque ahí su presencia se mueve con sencillez, pero con autoridad. Con autoridad. Y ante la autoridad de Dios nadie se puede resistir.
Muchas veces decimos, no, yo voy a esperar al final del culto a que el pastor haga el llamado para salir al altar y ahí Dios me va a tocar. No te equivoques. La presencia de Dios está activa desde el momento en el que te apasionas por Él. Y el momento preferido de Dios para obrar es cuando tú te quiebras delante de su presencia. Es cuando tú derramas tu alabanza, cuando tú derramas tu adoración, es decir, cuando tú derramas tu pasión por Él. Ahí Él se mueve. Y si no, solo tienes que irte a todos los pasajes bíblicos. Y si te vas a los del Antiguo Testamento, cada vez que había una batalla, lo primero que hacían era sacar el arca del Señor delante y alabarle. Y ahí ocurrían grandes cosas. Cuando vivimos grandes avivamientos en lugares, vemos que donde Dios se mueve, donde Dios se manifiesta, es cuando la iglesia se postra, le alaba, busca su presencia y aguarda su manifestación. Porque es ahí, cuando adoramos a Dios, que Él empieza a moverse, que Él empieza a dar vueltas. Ay, cuando tú no lo ves, Él se hace palpable. Su presencia empieza a pasearse por las bancas, empieza a pasearse por las filas. Y ese pasaje de Sofonías 3:17 se hace real. Y dice, el Señor está en medio de ti. Poderoso. Dice, Él salvará. Y ahí está en medio de ti, trayendo salvación. Dice, se gozará sobre ti con alegría. Se va a gozar porque tú le estás buscando. Se va a gozar porque tú estás derramando tu vida delante de su altar, delante de su presencia. Dice, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y me encanta esa palabra, regocijará. En hebreo se dice gil. Y significa girar alrededor. Significa emocionarse tanto que va a empezar a dar vueltas. Es que cuando tú buscas su presencia, cuando tú le alabas, cuando tú derramas todo lo que eres, Él se mueve en medio de ti. Se emociona tanto con lo que está viendo en ti, con esa pasión, que comienza a dar vueltas. Y en medio de ese pasear, en medio de ese mover, en medio de ese girar alrededor de su pueblo, hay algo extraordinario comienza a ocurrir. Ahí comienzan los cambios. Ahí comienzan las victorias. Ahí hay esperanza. Hay arrepentimiento. Ahí comienzas a levantar tu voz en cántico a Dios. Cánticos donde ahí donde estás, muchas veces Dios comienza a poner un cántico nuevo, un cántico diferente. ¿Te ha pasado? Un cántico que antes nunca habías cantado, igual empieza a poner en ti nuevas lenguas. Y comienza ahí a declarar algo que tú no entiendes, pero que luego empiezas a cantar en el idioma tuyo natural. Y empiezas a declarar cosas tan poderosas como: yo abro camino delante de ti, yo voy a cambiar tu situación, yo voy a transformar, yo te amo, yo te sostengo, yo te elegí, yo te rescaté. Mira, 1 Corintios dice algo muy bueno que muchas veces no entendemos, pero dice en el capítulo 14, versículo 24. Dice, en cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra uno no creyente y una persona común y corriente, dice, el mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Dice, así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Porque cuando la iglesia se sumerge en la presencia de Dios y la presencia se manifiesta, ahí hay situaciones que necesitan ser transformadas. Y esas situaciones van a empezar a cambiar. Dice la palabra
que esa persona, que puede ser que esté en esta mañana, igual tú estás en esta mañana aquí, con una necesidad, dice, va a experimentar algo, va a escuchar algo. Va a escuchar que a lo mejor la palabra, la canción que tú estás cantando ahí, esa canción nueva que Dios te ha puesto, que habla de fortaleza, que habla de cambio, que habla de renuevo. El que está a tu lado necesitaba cambio, necesitaba renuevo, necesitaba algo diferente. Y tú no sabes el por qué estás cantando eso, pero el de al lado comienza a quebrantarse. Porque en medio de la presencia de Dios, su poder se manifiesta. Y ahí comienza un proceso, un momento donde muchos pueden ser redarguidos, donde muchos pueden postrarse a los pies de Dios y reconocer su presencia. Y eso es lo que tiene que cambiar este lugar. Eso es lo que tiene que cambiar este lugar. Que la presencia de Dios se manifiesta. Que la presencia de Dios obra. Yo quiero ver colas en esa puerta. Porque aquí Dios manifiesta su poder. No porque tengamos el lugar más chic de todo Cádiz. No sé cómo se dice ahora los jóvenes, un lugar así guapo. ¿Cómo se dice? ¿Cool? ¿Más cool? ¿No? Lidia me dice que no. ¿Tú cómo le dices algo chulo? ¿No sabe? No sabe, no contesta. Carmen, ¿tú sabes cómo se dice algo chulo? Algo guay, ¿no? El otro día aprendí cómo se le dice a aquel que tú quieres. En el lenguaje joven, aquel que te gusta, Crush, eres mi crush, ¿no? ¿No es crush? En mis tiempos se decían de otra forma, pero Bueno, pero yo quiero que aquí encuentres a tu crush y que tu crush sea Dios, amén. Que tu crush sea la presencia de Dios. Porque cuando tú le comienzas a adorar en el Espíritu, cuando tú comienzas a cantarle a Él, ahí Dios comienza a hablarte a ti. Qué hermoso, Tú estás adorándole, tú estás alabándole, pero ahí de repente Dios empieza a hablarte a ti. Comienza a través de tu propia boca, comienza a traer ese cántico nuevo, comienza a poner esas palabras nuevas para tu vida. De repente comienza a usar a los músicos para que la música que sale de esos instrumentos hable a tu corazón, penetre en tu vida. Y si tú eres sensible, si tú eres capaz de ver más allá, Dios te va a estar sanando, Dios te va a estar liberando, Dios te va a estar transformando. Dice Primera de Crónicas 25:1. Luego David y los jefes de los servicios religiosos asignaron oficios especiales a los hijos de Asaf, Emán, Jedutún, quienes comunicaban mensajes proféticos acompañados de arpas, salterios y platillos. Dice, esta es la lista de los que estaban ocupados en esa labor, y da una serie de nombres. Porque Dios utiliza, Dios obra en medio de la alabanza. Otra cosa que ocurre cuando Dios se manifiesta es que Él cambia nuestras vidas. Y Él cambia tu vida porque quiere capacitarte para la labor para la cual te ha encomendado. Él cambia tu vida porque quiere usarte allí donde te ha llamado. Y a Dios nos ha llamado a todos sin excepción. Si haces un recorrido por la vida de tantos hombres y mujeres que aparecen en la palabra, todos fueron transformados para la misión. Atravesaron un proceso en la presencia de Dios. Tienes a Pablo ahí, tienes a Pedro, a María, a Natanael, tienes a muchos, tienes al rey Saúl. Lo primero que le dijo el profeta a Saúl es que fuera a un lugar y se encontrara con unos profetas que estaban profetizando, y le dijo, y mi presencia va a venir sobre ti y vas a comenzar a profetizar con ellos. Saúl era torpe y él le envía un encuentro especial, porque cuando Saúl es elegido para rey, él no tenía nada.
Él necesitaba la manifestación de Dios en su vida. Y es que Dios quiere hacer muchos cambios en nuestra vida. Y estos solo son posibles cuando la manifestación de su presencia obra en medio de nosotros. Cuando la manifestación de su presencia está en este lugar. Y es que cada uno de nosotros somos lo que adoramos. Somos lo que adoramos. ¿Qué te apasiona? Eso eres. ¿Qué te mueve? Eso eres. ¿Por qué cosa eres capaz de recorrer y de remover cielo y tierra? Eso eres. Eso es lo primero en tu vida. Por eso allí donde más tiempo pases va a determinar quién eres. Allí donde más tiempo inviertas va a determinar quién eres. Y cuando adoramos a Dios, cuando habitamos en medio de su mover, ¿sabes lo que ocurre? Te vas transformando más y más y más y más como Él. Ahora, ¿te apasiona estar en su presencia? ¿Qué es lo que eres? Leíamos 2 de Corintios 3:18 al comienzo. Diciendo por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira, el velo ha sido retirado. Si algo consiguió la cruz del Calvario fue que el velo de separación fuera roto. El velo ha sido retirado y cada día puedes estar frente a frente a la gloria de Dios. Puedes disfrutar de ella. La salvación te da el privilegio frente a Jesús de conocerle personalmente. Te da el privilegio de entrar directamente y tener una conversación con Él. Ya no hay nada que te impida el hacerlo. Ya no hay nada que te impida conocerle. Y en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio del tiempo donde estás en intimidad con Él, puedes contemplar su gloria. Puedes contemplar su esplendor. Puedes contemplar su excelencia. El hecho de que el Señor pagó el precio máximo y supremo por tu salvación y por la mía es entender cuál es la gloria de Dios. Amén. Es entender cuál es la gloria de Dios. Te digo nuevamente, necesitamos la manifestación de su presencia. Necesitamos que su presencia se manifieste. Por eso debemos en medio de la alabanza acercarnos a Él y hacer como aquella mujer con el flujo de sangre, tocar su manto y ser impactados por su poder, ser impactados por su manifestación. Y llego a un punto más, el cual es necesario que entendamos con claridad y con equilibrio. Una de las cosas que ocurre cuando su presencia se manifiesta es que hay guerra espiritual. Hay una lucha, hay una batalla. Ayer decía un texto el pastor Héctor Andrade, un pasaje que dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes o los violentos la arrebatan. ¿Y sabes quiénes son los valientes o los violentos? Los apasionados por Dios, los que están apasionados por Él, los que no solo se conforman con su presencia, sino que quieren ver su manifestación en medio de sus vidas. En medio de la adoración, en medio de la alabanza, ahí Dios viene y pelea tus batallas. Ahí Dios viene y pelea y enfrenta a tus gigantes. ¿Y qué nos toca a nosotros? Levantar a Dios. Porque cuando tú levantas a Dios, dice la palabra que el enemigo sale por patas, huye.
Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso es real. Y tenemos que tenerlo presente. Y es más real de lo que muchas veces imaginamos. Muchas veces el problema es que somos de extremos. El ser humano es de extremos. Y sobre todo los creyentes. O todo es del diablo o nada es del diablo. ¿Sí? O todo es del malo, malísimo, o nada es de él. Ni siquiera está aquí. Ni siquiera se manifiesta. Muchas veces el problema es que lo tenemos presente en toda nuestra manera de hablar, de actuar, de convencer, o le sacamos de nuestras vidas y nada es producido por él. Pero quiero decirte que es lo mejor que podemos hacer nosotros, que es lo mejor que podemos manifestar, y eso es el punto medio, ¿sabes? Lo mejor que tú y yo podemos hacer como hijos de Dios, como iglesia, es levantar a Dios. Es levantar a Dios. Porque cuando tú levantas a Dios, el enemigo huye. Levantemos a Dios. Números 10:35 dice algo que Moisés sabía muy bien. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor. Me encanta esta canción, esta es de Marcos Huy, los que son así de mi quinta los conocerán. Decía: levántate, Señor. Y sigue: sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te odian, los que te aborrecen. Y debemos conocer la realidad del enemigo, porque él quiere tenernos centrados, agotados con toda la problemática que nos rodea. Él quiere embarrarnos, quiere someternos, quiere anular nuestra visión. Pero cuando tú y yo como iglesia centramos nuestra atención en alabar y en adorar al único digno, el levantar a Dios, levantar a Jesús, ahí en su presencia Él se manifiesta. Y todo aquel que no debe estar, y me refiero a toda aquella influencia, toda aquella situación, sale huyendo. Va a salir. El resultado es que los que odian a Dios huyen y serán dispersados. Último punto. La presencia de Dios atrae. Cuando su presencia se manifiesta, atrae a los perdidos. Y es lo que te decía, o quizás he hecho un recorrido en esta mañana. Pero quería cerrar con este punto. La presencia de Dios, su manifestación, atrae a los perdidos. No lo trae tu conocimiento. No los atrae tu palabrería. Lo que atrae a los perdidos es la presencia de Dios manifestándose a través de ti. Manifestándose a través de tu testimonio. Manifestándose a través de tus actos. Dice David en el Salmo 40, versículo 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando esa presencia se manifiesta en ti, atraerás a los perdidos. Y ahí el perdido experimenta el quebranto. Ahí el perdido experimenta cambio. Y ahí se siente convencido de su pecado. Necesitamos que la presencia de Dios se manifieste. Ponte de pie en esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero hacerte un llamado a cada uno de los que estamos aquí hoy, a cada uno de los que hemos venido. Si has entendido este mensaje,
si necesitas experimentar su presencia, escúchame bien, experimentar su presencia, no conocerla, no saber que está, experimentar su presencia, experimentar su poder, experimentar su autoridad, experimentar ese quebrantamiento, esa transformación, ese renuevo. No te conformes con saber que Él está. Búscalo en estos momentos. Cierra tus ojos.